Buenas noches y bienvenidos a El Mundo por Montera. Nunca mejor dicho que hoy, lo de Mundo por Montera, como veremos. Y antes de ver eso vamos a ver unas imágenes que seguramente están ya grabadas para siempre en las pupilas de casi todos ustedes. Yo sé lo que tú piensas. Eres noble, eres el rey de los animales. Y muy pronto va a sonar para ti la hora de tu gloria. Cumple, como cumplieron Señorito y Ventanero. Ventanero fue para mí quizá el toro más importante de mi vida. Y se sintió en la plaza. Tú aún no sabes lo que es una plaza de toros. Saldrá deslumbrado, sin ver nada. Y poco a poco se te irán descubriendo unas figuras que te llaman desde el nazareno, el grana, el rosa, el tabaco. Respeta a uno que va a ir vestido de verde y oro, con cabos negros. Guapo, rey, glorioso. Te voy a contar una cosa que nunca se la he contado a nadie, ¿entiendes? Ventanero se me echó a llorar y por querer matarlo bien le pegué 11 pinchazos. Y cuando le iba a descabellar, los ojos de Ventanero me seguían mirando y las lágrimas habían hecho surcos en su cara. Maestro, ¿está usted hablando solo? ¿Te crees que estoy loco? Ese ya sabe lo que tiene que hacer. Para ser torero hay que respetar al toro y respetarle como un académico. Búfalo, ¿te acuerdas que yo hice una promesa? El día de la alternativa de Manolo, yo iba a ir a los toros vestido de blanco y en un coche de caballo. El traje blanco ya lo tengo. Maestro, ¿usted sabe lo que quiere decir juncal en caló? Espléndido. Ole. Yo mismo escribí hace un par de semanas en un periódico madrileño a propósito de Juncal, lo que ahora como introducción de este programa voy a leerles. Juncal, milagro, supongo, de la España profunda. ¿Qué hay, si no, detrás de esta castiza acumulación y sucesión de estampas andaluzas y andalusíes, de coplas flamencas y de lances de tauromagia, de vírgenes y de limpiabotas, de piropos y de imprecaciones, de tartésica sabiduría popular y de noble encanallamiento y empecinamiento a la hora de tirar de sable en el café o de esgrimir en el albero de la vida las sutiles armas de la picaresca? Milagro también de una prodigiosa ambientación en la que todo está en su sitio y de una primorosa realización que simultáneamente convence, emociona, engatusa y consuela. Milagro además del idioma. Benditos sean los guionistas que en estos tiempos de corrupción gramatical han sabido sacar del arca del genio de la lengua frases, voces y giros tan bien cortados, lavados, planchados y aderezados como el ajuar de una novia. Y va por usted. Y milagro, por último, de uno de los actores más juncales y de las personas más cabales con las que he tenido la suerte de compartir noches de trueno, clandestinidad política, tertulias y amistades. Aludo, y ahora sí que sobra aclararlo, a don Francisco Rabal, gran señor de las Españas lógicas y mágicas, negras y polícromas, superficiales y profundas, sureñas y nórdicas. Pues bien, de todo eso, de la realización, interpretación y redacción de Juncal y, sobre todo, ave de paso cañazo de la España profunda, vamos a hablar en amigable compañía a lo largo de esta tertulia. Para empezar, Paco, ¿por qué no le pides a este amigo, a Tato Ramírez Brenes de Huerva, como tú dirías en Juncal, por qué no le pides que nos cante algo que a ti te guste? Hombre, a mí me gustaría mucho Paco Toronjo, pero creo que Tato tiene otra cosa preparada que nos va a gustar. Pero yo quiero mandarle un abrazo también a través de Tato a Huerva, a Pereda y a Paco Toronjo. Muchas gracias, que se haga patente a través de este tema.
de azul este cielo que quiero dejarme. No quiero en mis alforjas llevarme otro cielo. No quiero. Me pierdo en su tarde azul, en sus estrellas de noche siento mi pueblo andaluz. Quiero a mi gente del sur, como blancas gaviotas son sus barcos en el mar, navegando, y el viento de la bahía va soplando y el eco de sus cantares va quedando, navegando, y el viento de la bahía va soplando y el eco de sus cantares va quedando. Hermosa y morena, sin pena, guitarra morada del amigo y peregrino que vino su morada. Me pierdo en su tarde azul, en sus estrellas de noche siento mi pueblo andaluz. Quiero a mi gente del sur, como blancas gaviotas son sus barcos en el mar, navegando, y el viento de la bahía va soplando y el eco de sus cantares va quedando, navegando, y el viento de la bahía va soplando y el eco de sus cantares va quedando. Ay, 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 ay. Tato. Gracias. Bueno, nuestro primer contertulio, como no, es Paco Raval, no lo vamos a presentar. Paco, te voy a leer una cosa que otro de nuestros contertulios, Federico Jiménez Los Santos, escribía hace poco a propósito de ti y de tu interpretación de Juncal. Decía: si Raval no tuviera algo de pícaro nocherniego, de cerrador de bares, de catador certero de chocolates de madrugada, no podría llenar de humanidad la figura del viejo matador. Pero en la voz de caño roto, en la nariz partida, en la tripa cervecera y en la forma de mirar a las señoras, pone el actor mucho de lo que es o de lo mucho que ha visto. Y así le sale como le sale. Ya sabes tú que Flaubert decía que Madame Bovary era él. ¿Tú eres Juncal, Paco? Yo soy Madame Bovary. No, yo le he escrito una carta a Federico, que como funciona tan mal el correo, no lo ha llegado todavía, en que le decía: mi tripita cervecera es tripita de patatera, que me gustan mucho las patatas, y cuando estoy en Sevilla el fiero la ina, y cuando estoy en Murcia el jumilla. Pero no soy cervecero yo, no, porque se lo conté a Jaime. Digo: Jaime, ¿tú has visto lo que ha dicho Federico, que tengo tripita cervecera? Y dice: pero si tú no tomas cerveza. Digo: es verdad, por eso le he escrito una carta, porque a mí la cerveza me da sueño. Eso le ha dolido mucho más. Paco, ¿este es el papel Pero de tu vida? es muy bonito su ¿Es el papel de tu vida o no? ¿A la vez de Viruela? Sí. ¿Estás encontrado con él? Bueno, yo creo que en mi vida tengo 4 o 5 papeles clave. Creo que Nazarín de Buñuel, luego Tuanes de Miguel Hermoso, Azarías de sí, Miguel. Pero cuando yo digo el papel de tu vida, quiero decir uno de esos papeles que sales por la calle y ya no te llaman Paco ni Raval, te llaman Juncal. Hoy mismo, cuando venía de Águilas para acá, que he venido a presentar un libro de un amigo de Alma, Marcelo, y a este programa tuyo, El Mundo por Montera, he parado en algunos sitios. Y antes siempre me invitaban, pero es que hoy no solamente me han invitado, sino que me han dado quesos, besos,
este mechero en Corral de Almaguer con la Giralda y aquí Curo Romero. En fin, una cosa que mi mujer y mi hermana que venían conmigo, pues decían, pero esto no puede ser, porque venga a llenarnos el coche de cosas, ¿no? Muchos regalos, la gente ha respondido muy bien. No ¿Tú habías hablado alguna vez con un toro, Paco? Antes de Juncal. De niño sí, por la parte esa de Gargantilla, de Lozoya y Braojos, cuando mi padre trabajaba en el ferrocarril Madrid-Burgos, íbamos mi hermano Damián y yo con un abrigo y le daban mantazos a los novillos y nos perseguía la gente porque no se podía hacer. Pero poco. Yo no, la verdad, es que he sido más aficionado que ejecutante, ¿no? Bueno, pero habías hablado. Federico Jiménez de los Santos tiene razón. Te ha salido así el papel porque lo habías vivido. Algunas de esas cosas las hemos hemos vivido. Lo que pasa es que juntos, Jaime incluso. Darmiñán y yo somos amigos desde la adolescencia, de eso del guateque y esas cosas, ¿no? Ya. Y Jaime me conoce mucho y esta idea de hacer este personaje, pues fue casi común, ¿no? Y claro, Jaime pone en mi boca cosas que parece que me salen a mí, pero no, que están él, porque me conoce, es un gran psicólogo, un hombre que coge el diálogo, eso que hablábamos antes de la tertulia, hablando del diálogo, está incorporado el lenguaje taurino al castellano, ¿no? De hecho, un capote, este toro me ha salido malo, que está incorporado al lenguaje popular, y eso es lo que ha hecho Jaime, aparte de otras cosas, ¿no? Pero también ha incorporado a mi personaje un lenguaje que para mí ha sido fácil. Del lenguaje supongo que hablaremos a lo largo de la tertulia. Nuestro segundo contertulio, Jaime Darmiñán. Antes de presentarte, Jaime, un solo reproche a la serie Juncal. Ese toro con el que estaba hablando Paco y que acabamos de ver hace un momento no es un toro, es un novillo. ¿Por qué? Yo comprendo que en la plaza echéis novillos. Tú pero sabes ahí, el trabajo que conseguir un actor es muy difícil y muy trabajoso, ¿no? Entonces, pues para hacer el papel de este toro que tenía que trabajar y era el que tenía que matar a Juncal, pues tuvimos un casting largo, difícil, donde había toros grandes, toros de 5 años, toros de 4 años, pero el más listo y el más guapo fue este. Como tenía que trabajar al día siguiente, pues fue el escogido. Jaime Darmiñán, toda una vida dedicada al cine, dedicada a la televisión, más de 500 programas de televisión y películas que están en la memoria de todos, como Mi querida señorita, sí. El amor del capitán Brando, La hora bruja o El nido. Y, sobre todo, reciente, fresco, Juncal. Jaime, se especula mucho. Juncal se está convirtiendo, se está incorporando al acervo de las leyendas populares, como se incorporó Luis Candelas o tantos otros en un determinado momento. Y Juncal ya se ha incorporado, como te digo, y la gente empieza a especular. El propio Federico Jiménez de los Santos decía en aquel artículo que corría el rumor de que Juncal estaba inspirado en un personaje real que nunca llegó a ser torero. También se ha dicho que Juncal tenía que ver o con Antonio Bienvenida o con el Papa Negro o con alguno de los Bienvenidas. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira en todas estas No, no es ningún rumor. Yo eso lo he contado muchas veces. Aquí está Ángel Luis y Ángel Luis lo va a confirmar inmediatamente. Juncal fue lo que se llama un partidario. Y Juncal fue partidario de Manolo Bienvenida, de Manolito. A mí siempre fue Manolito. Yo le conocí cuando era pequeño y le quería mucho y él me quería a mí mucho. Y yo era partidario suyo también y él era partidario mío. Lo heredó Pepe y lo reheredó Antonio. Y entonces yo conocí a ese Juncal, que era un malagueño, que era aficionado a los toros y que ejercía de aficionado a los toros y que vivía exclusivamente para hablar de toros y para ir al Café Español. Café Español del que se habla también en nuestra película. Este Juncal existió, jamás trabajó, era guapísimo, era un hombre como de 75 años, delgado. Juncal, le llamaban Juncal porque ¿Era más guapo que Paco? No, Juncal. tendría que haber elegido a Paul Newman. No, porque era mucho más guapo que Paul Newman y más alto que Paul Newman. Y llevaba siempre una mascotita puesta. Y él, su mayor orgullo era no haber trabajado nunca. Y entonces este hombre, que nunca fue torero, pero sí fue aficionado a los toros y sobre todo partidario, es el que a mí me inspiró esta historia con este personaje, que realmente es un personaje fantástico y un personaje maravilloso que existe, no solo en Andalucía, yo creo que existe en muchos más puntos de nuestra Iberia. Y este Juncal ha sido verdad y ha sido cierto. Pero ha sido así, ha sido este hombre que vivía también, creo que era el marido de la cocinera del obispo de Málaga, que se acostaba a las 5 de la mañana porque venía de sus tertulias, que se levantaba, aquella pobre cocinera le dejaba la comida, supongo que sería maravillosa porque para ser cocinera del obispo tenía que cocinar muy bien, le dejaba la comida y él vivía de noche hablando de toros, pero no fue un hombre nunca
ni sablista, ni indigno, no, era al contrario, era un hombre que creía que debía ser adorado por sí mismo y tenía toda la razón del mundo. En los toros no hay indignidad, lo sabemos todos y lo sabe especialmente Ángel Luis Bienvenida, que es nuestro torero de esta noche. Bueno, hijo de torero, del Papa Negro, a cuyos pechos casi se amamantó Jaime de Armiñán, hermano de toreros y padre también de un chaval que iba para torero y que parece que se ha retirado. Y tú has dicho alguna vez, Ángel Luis, que si volvieras a nacer tú serías otra vez torero, pero que en cambio estás muy contento de que tu hijo se haya retirado. Eso no lo diría Juncal, ni creo yo que lo hubiera dicho el Papa Negro, tu padre. Pues no, por eso yo no sirvo ni para Papa Negro ni para Juncal, lo reconozco. Pero vamos a ver, ¿por qué no quieres que tu chaval sea torero? ¿Por el miedo y por todas esas cosas? Sí, porque sufro muchísimo. ¿O porque los toros ya no son lo que eran? Yo eso de ver a un hijo mío delante de un toro me produce un pavor tremendo. Y por eso admiro mucho a la figura del Papa Negro y a la figura de Juncal. Porque tener un hijo y sentirse orgulloso y verlo con satisfacción, pegarle muletazos a un toro, chicos, es una cosa que para mí es de otro mundo. Ángel Luis, ¿tú crees que esta serie, Juncal, ha hecho afición? Muchísima. Yo creo que ha hecho para la fiesta de toros un beneficio como no se había hecho nunca. Y eso es gracias pues a esta labor de ese sentimiento interno taurino que tiene Jaime, que es un fenómeno, y que ha captado, ha tenido la suerte además de encontrar a un extraordinario Paco, que ha sido un Juncal, que vamos, que ya quisiéramos todos los españoles haber sido Juncal. A ver si Paco se nos echa de espontáneo en la feria de San Isidro y pega ahí unos muletazos. No tengo tanto. Además yo no quería ver a Paco delante de un toro. No, porque si no, yo le vi delante de un toro, ¿eh? Porque tú, Ángel Luis, sufrirías como con tu hijo. Hombre, desde luego. Somos amigos mucho. Eso desde luego. Decimos nosotros. Cuarto contertulio de la noche, el escritor Fernando Quiñones, gaditano de la Quinta del 31, me parece, ¿verdad, Fernando? Fernando, tú, por cierto, estás a punto de publicar una novela, El amor de Soledad Acosta. Yo creí que estarías presentándola por esas Españas de Dios y resulta que no, que has tenido tiempo para venir esta noche aquí. Sí, eso, El amor de Soledad Acosta, que la publica Agua Clara, empieza el rollo el miércoles en Cádiz, lo de las firmitas y todas esas cosas, luego Sevilla, Jerez, Madrid, en fin. Que Dios reparta suerte. Sí, buena falta que hace. Fernando, tú publicaste en tu juventud un libro que yo, que soy algo más joven que tú, aprecié mucho cuando era un adolescente, que se llamaba y se llama La Gran Temporada. Sí. Y era un libro de relatos taurinos, de extraordinarios relatos taurinos, o al menos así se han quedado en mi memoria. Ahora resulta que vas a reeditar este libro. Sí. Y sin embargo yo recuerdo que en cierta ocasión en que estuvimos juntos, nada menos que en los campamentos del Frente Polisario, tú me contabas allí a la luz de las estrellas y de la luna del Sáhara, que tú te habías cortado la coleta y que a ti los toros ya no te gustaban después de haber sido un aficionado muy aficionado. ¿Qué pasa, que vuelves a los toros o sigues terne en tu...? Bueno, ahora el tratamiento del libro, que me parece un borrador, la primera edición, responde a un deseo literario de mejorarlo. Y en cuanto a lo de los toros, de pronto me ha empezado a dar mucha pena del toro. Si las cosas van muy bien, que no van casi nunca, y hay una estocada fulminante y todo va de dulce, entonces no tengo mayores inconvenientes, menores quizás. Pero claro, si lo que pasa muchas veces viene toda esa cosa sanguinolenta, brutal, aburridísima, entonces soy antitaurino. Y esto no impide que me meta algunas veces en una plaza cuando anuncian a un Paula o a un Curro Romero o algo de esto, ¿no? Bueno, creo que luego Paco Raval te va a responder nada menos que por boca de Pepe Bergamín o de don José Bergamín, porque tiene en el bolsillo una carta que, hablando del toro y de su sufrimiento, le envió en cierta ocasión. Si están conchavados, ¿no? Bergamín más taurino, imposible. No, la música callada del toreo. La música callada del toreo. Además tú has hablado de Rafael Paula, que para él era... Sí, cómo no. Del toreo. ¿La leo ya o no? Bueno, léela, ya que ha salido. Ya puesto que Federico y Carlos Boyero, que son los que faltan por presentar. Pues yo creo que primero Federico y Carlos, y luego yo leo lo de Bergamín. Vale, pues venga, nos presentamos y luego lo lees tú. Bueno, pues ya lo hemos dicho, ya ha salido a relucir un montón de veces en esta tertulia el nombre de Federico Jiménez Los Santos, escritor, periodista, actualmente en Época y en ABC.
contertulio también de las tertulias radiofónicas de Antena 3, autor de un libro que no tenemos aquí porque está agotadísimo, Lo que queda de España, y autor al menos de otros 11 libros. Federico, yo quería preguntarte a propósito, quería haber traído Lo que queda de España, pero ni tú ni yo ni nadie hemos sido capaces de encontrarlo, y quería preguntarte a propósito de ese título y de los toros, porque yo recuerdo que en la presentación del libro que yo escribí sobre toros, Volapié, tú interviniste en esa presentación y dijiste que prácticamente lo que quedaba de España en estos momentos eran los toros. Me gustaría que glosaras un poco lo que dijiste allí. Sí, en el sentido de que los toros son realmente una manifestación de cultura popular española que no se parece a ninguna otra, que no se ha producido en ningún otro sitio, en todo caso se ha exportado a las zonas de influencia cultural española o hispánica, tanto en América como en el sur de Francia o incluso en parte en Portugal, si se puede establecer esas diferencias, y realmente los toros quizás marcan la diferencia de lo español en algún sentido, en el sentido limitado naturalmente, de una fiesta que tiene una raíz popular evidente, que tiene además un tratamiento culto muy notable. Yo creo que a mí una de las cosas que más me gustan de los toros es leer literatura taurina, porque el vocabulario de los toros es riquísimo, precisamente por ser popular. Es decir, porque igual que la lengua la forman millones de personas hablando todos los días, ha habido millones de españoles desde hace 2 o 3 siglos yendo a los toros y hablando de eso y mezclándolo, digamos, con su vivencia cotidiana, ¿no? Y luego, seguiremos yendo, mal que le pese a algunos, ¿no? Bueno, si nos dejan, sí, si nos dejan seguiremos yendo. Incluso además quiero censurar aquí a mi colega de la izquierda, porque dice que solo va a los toros cuando va a ver a Curro Romero y a Rafael de Paula, que son los que más pinchazos le pegan al toro. Sí, hombre, es verdad, sí. Forma parte de mi contradicción desgarradora, claro. Ya puesto. 11 le pegó Curro el otro Sí, día. cómo no, pues pudieron haber sido 21 y el Paula, para que te cuento. Federico, tú citas, y es verdad, como todo lo que tú citas, en ese artículo del cual he leído antes un fragmento, eso que decía Ortega de que es imposible entender la historia de España sin asomarse a los toros. Por lo menos, si no la historia, en el sentido de contar todas las cosas que pasan, sí en el sentido de la reacción que una parte de España, no voy a decir toda, pero una parte importante de España tiene ante determinadas cosas fundamentales, como es su relación con la vida y con la muerte, y su relación con la estética. Y yo creo que realmente, para bien o para mal, ya no entro a juzgar, pero evidentemente los toros, y eso decía Ortega, y además es evidente, por ejemplo, en la serie, en el éxito fulminante de la serie Juncal, es que hay una serie de, digamos, de fórmulas de convivencia, de fórmulas lingüísticas, de imágenes, de relación con la naturaleza, que en este caso representaría el toro, con la vida y con la muerte, con el saber estar en la vida, que realmente está en los toros, que los españoles los hemos aprendido en los toros, como a lo mejor los ingleses los aprenden viendo a Shakespeare o viendo La caza del zorro, pero que en general en España se han aprendido a través de este rito especialísimo, que es el rito taurino. Perdón que no lo hago más, pero ¿sabes una cita de un todo Ortega que acaba de llegarme? Una cita de Ortega que destruye lo que ha dicho Federico. No, dice don José Ortega y Gasset: soy torero, tenemos que dar a nuestra alma todas las formas posibles. Un cartel de lujo: don José Ortega y Gasset, Paul Newman y Paco Raval. Nuestro sexto contertulio es Carlos Boyero. Un hombre dedicado a la crítica cinematográfica, crítica de televisión. No podía faltar hoy aquí la voz de la crítica de televisión, y una trayectoria profesional que has ejercido sobre todo desde las páginas de La Guía del Ocio, del Independiente y actualmente desde el Diario 16. Carlos, bueno, yo tengo aquí algunas frases puestas en tu boca por las personas que coordinan este programa y te voy a lanzar la primera de ellas. Crees, parece ser, que el mundo de los toros está rodeado de misterio y mitos, y que la modernidad y las corrientes vanguardistas se intentan apropiar de todos esos signos de identidad que configuran el carácter y el mundo del torero. ¿Podría ser un poco más explícito, sobre todo de cara a quienes nos escuchan? Sí, bueno, a mí me fascina mucho la capacidad camaleónica de la modernidad. Yo conocía a mucha gente, a la vieja progresía, que 15 años atrás los toros le parecía un espectáculo bárbaro y decadente y que no tenían el menor interés en él, que ahora de repente han descubierto que eso es fascinante, y entonces además van de entendedores y van de lúdicos, esa palabra tan maravillosa y tan degradada, ¿no? Porque yo conozco a los mayores imbéciles, ahora se han especializado en lo lúdico, ¿no? Y en la aventura y en todas esas cosas. Y recuerdo... La aventura no lo dirás por mí, ¿eh? Recuerdo... Yo empecé de pequeñito. Ya, pero recuerdo... No sé, es que la gente yo creo que se adapta a las modas, entonces se liga más, ¿no?
Y si te aprendes 4 cosas de toros, pues igual ligas. ¿Tú por qué crees que los realizadores y los guionistas en el mundo del cine en España ha abandonado esta vena que evidentemente funciona? Ha bastado que saltara Juncal a las pantallas, como señalaba Federico hace un momento, para que inmediatamente el pueblo ya no conectara con esta serie. Y sin embargo, esto, que era una tradición en la literatura española y en la cinematografía española, había desaparecido prácticamente, ¿no? El mundo de los toros, de la pasión, del flamenco, de la tragedia, del hablar con la muerte, etcétera, etcétera. Yo pienso que les parecería muy reaccionario, ¿no? Y muy poco elegante y muy poco social, ¿no? Yo creo que en los toros, que a mí ni me gustan ni me dejan de gustar, me llevaron bastante de pequeñito y luego me desinteresé, pues bueno, que hay emoción y hay aventura y hay riesgo, y esos son los elementos principales de toda narración, para mí por lo menos. Emoción, ¿no? Aventura y riesgo de verdad. Paco, es el momento de leer la carta de Pepe Bergamín. Bueno, yo soy del amigo de Carlos, pero voy a decir aquí una cosa de García Lorca. El toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España. Así lo ha vivido nuestro pueblo, sobre esta piel de toro, en este ruedo ibérico. Pero lo que yo quería leer antes, lo de Pepe Bergamín, sí, para contestar a mi amigo Fernando Quiñones y a Hermine y al legionario Carvito. El Jordi de los legionarios. Sí. Gracias. Tu libro, es el libro Gracias que más por el recuerdo. Pues dice Bergamín, me pongo las gafas porque veo mejor. Dice, los que compadecen al toro lo agravian mucho más y peor que los que le hieren y le matan. El insulto para el toro es la compasión. ¿Cómo se puede proteger la fiereza? No hay sociedad protectora de animales capaz de enfrentarse filantrópicamente con un toro. Don José Bergamín. Fernando. Hay una respuesta, son las corridas de la Camarga. En un ciclo taurino de Aranjuez, perdón, ya luego no hablo más, sino pero en un ciclo taurino de Aranjuez, una semana cultural hace 20 días, me tocó abrirla y en el coloquio todos los aficionados del mundo a los toros que estaban allí, yo dije, bueno, cabe concebir una especie de corrida sin sangre con muchas suertes de capa, aunque no se puede bajar la mano despacio al toro luego sin picar y sin banderillear, pero cabe un riesgo, está la muerte y no hay por qué sangrar, ¿no? Más que el torero que está arriesgado. Perdóname, Fernando, sí. ¿Tú fuiste torero en la otra vida? De ninguna manera, era unos capotazos en el bosque, provincia de Cádiz, y ya está. Pero luego he visto las corridas de la Camarga, una revista Quites de la Diputación de Valencia, una revista taurina preciosa. Viene una historia de las corridas de la Camarga y fotos. Los toros son más chicos y con 2 pitones, esos no son veletos ya, sino pararrayetos, ¿no? Como 2 liras en pie, más escurriditos, y ahí no hay sangre. Son como corredores de los Sanfermines, que tienen que arrebatarle al toro de entre los pitones esos unos trofeillos que hay. Y entonces el toro es el héroe y el que más salta. Hay un toro con un monumento en una carretera y no hay sangre más que la del torero que cae. Yo creo que eso puede ser muy razonable, ¿verdad? Ángel Luis, ¿qué piensas tú? Puede. Muy bien, pero es que el toreo no es un muy razonable, ¿no? Hombre, razonable, no lo quise decir exactamente, sino menos penoso, ¿no? Menos penoso. Yo creo, Fernando, y me vas a perdonar solamente una... que, vamos, me parece razonable tu postura. Es decir, yo entiendo tanto al que es taurino como al que es antitaurino. Me parecen dos posturas, digamos, lógicas y comprensibles en la sensibilidad de hoy. Pero me parece que eso es olvidar lo que tiene de específico la fiesta de los toros. Es decir, no se puede pensar que la fiesta de los toros es comparable pues, a un partido de fútbol, etcétera. Yo alguna vez he pensado que realmente lo de la fiesta de los toros, cuando hablaba antes de que es un lugar donde hemos aprendido estética y casi ética los españoles desde hace varios siglos, es porque allí no solamente vamos a hacer una celebración de la vida, que es una corrida de toros, sino también a aprender a bien morir, como decían nuestros abuelos. Es decir, ahí no solo se va a aprender a vivir, a celebrar la vida, sino a morir. Y creo que además se podía aplicar perfectamente a la fiesta de los toros lo que decía Bataille del erotismo, que es la celebración de la vida hasta en la muerte.
Y ese elemento dual de las corridas de yo toros también aquí me he traído apuntado un verso, creo que es de Santa Teresa, sí. Tú vienes de la Biblioteca Nacional, Paco. Sí, sí, verdad. No es verdad que vengas de Águilas. No, pero es que en el viaje he ido apuntando, ¿no? Te han Pero es que, pillado, no. Te han trincado. Pero yo no soy así hipócrita. Tengo aquí la cuartilla, ¿no? Vale. Sí. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Es que viene lo que tú decías. Sí, pero a mí me parece que Ángel Luis, que es una persona educadísima y discretísima, basta ver su perfil, es un torero ático. Es de la casa, ha respondido al discurso que ha hecho Fernando diciendo puede simplemente. Eso es preciosa respuesta. No es preciosa respuesta, es lo que se llama una respuesta educada. No es diplomático, no. Es una respuesta educada. Que eso es porque posible. ¿qué tendrán que ver los toros de la Camarga con los nuestros, no? No porque tengan unos pitores más veletos o menos veletos. El quitarle una peineta a un toro de la Camarga no tiene nada que ver con la tauromaquia. No son peinetas, es mucho más chico. Sí. Un clavelito. Entonces, un clavelito. Entonces, pegarle 3 naturales, y eso lo sabe Ángel Luis porque se los ha pegado y le ha costado su esfuerzo. Pegarle 3 naturales a un toro, eso sí que cuesta trabajo y eso sí que es crear arte. Ahora, dar un salto por encima de un toro, eso ya nos lo contaron los cretenses, ¿no? En los albores de esta historia. Pero no tiene nada que ver con lo que tú dices. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Sí, nada que ver, sí. Y también sabe Ángel Luis. Pero mucha belleza y mucho interés es posible. No, yo creo que no es mucha belleza. Pero yo creo además que hay otra. De uno en uno. Yo creo que hay otra cosa que es muy importante. Y eso sí que te lo puede explicar Ángel Luis. El único entre los que estamos aquí que te lo puede explicar. Y es que a un toro de verdad, a un toro de 5 años y con su cara bien hecha y con sus pitones en su sitio, no hay quien lo toree ni que le quite un clavel si no se le sangra antes, ¿o no, Ángel Luis? No, eso es indiscutible. No, además hay un libro de... Y entonces además si no fuera por la suerte de picar, pues no existirían esas faenas tan grandiosas que vemos. Quien lo toree seguro, pero quien le quite un clavel ya es menos seguro porque las fotos que vienen... El clavel no se lo quita ni Dios. Pero eso es confundir el atletismo con el arte. Y el que quita el clavel es un tío muy fuerte. Sí, el arte pierde. Y le quita el clavel. El arte pierde. Sí, además, con eso perderíamos 2 suertes fundamentales en la tauromaquia, que es la suerte de picar y la suerte de banderilla. Yo reconocí una vez a un japonés que era un gran actor de teatro en Japón, del kabuki, que había estado en España y decía que lo que más le gustaba de los toros era la suerte de varas. Eso no se le puede quitar al público. Lo que pasa es que en este momento está muy adulterada y muy perdida esa suerte. A lo mejor era pero un guionista del Imperio de los Sentidos, ¿no? Que se llamaba Corrida de los Sentidos. Estás listo. No es verdad que la influencia de los toros en la literatura española y en universal, ¿no? Por ejemplo, los museos se quedarían vacíos, como dice Andrés Amorós, ¿no? En Toros y Cultura. Y también las canciones populares, todo eso, los pasodobles, todo eso se eliminaría, el lenguaje ese que hablábamos antes de te echo un capote. El saber estar. Todo ese lenguaje que se incorpora al léxico, jugarse la vida. Tomo nota. Tomo nota. Es la última aportación. Me tengo que dejar el fumeque. No, ya que ha salido a relucir el idioma, yo creo que deberíamos de hablar un poco del idioma, porque todo el mundo se ha quedado sorprendido al escuchar por televisión. Llevábamos muchos años sin escucharlo. Esa lengua tan española, esa lengua tan sabia, esa lengua tan popular al mismo tiempo. Y no solo la lengua, sino también lo que se llama la norma fonética. Paco, ¿cómo has aprendido tú a hablar así? Tú ya nos has dado varias lecciones de pronunciación, de diferentes pronunciaciones del castellano. Nos la diste en Los Santos Inocentes, nos diste otra en el disputado voto del señor Cayo y ahora nos has dado en Juncal. ¿Es tu forma de hablar? ¿Metes cosas, metes morcillas? Como se decía antiguamente en el argot. Yo quiero aquí, ahora que la televisión tiene mucha más influencia que a veces la prensa, que dices una cosa y una coma cambia un sentido. Me quisiera dejar bien claro que todo lo que yo digo está escrito por Jaime. Lo que pasa es que algunas veces yo le decía, Jaime, si digo esto, eso me ha pasado con Buñuel, con todos los grandes directores, como hay una comunidad entre director y actor, hay muchas veces que se me ocurre una cosa y le pregunto a Jaime en los ensayos, ¿qué te parece? Y Jaime se parte de gris a tiro, o me dice, Paco, no lo digas, ¿me entiendes? Así que todo lo que digo de allí ha estado revisado por Jaime. Alguna cosa se me ocurrió a mí. ¿El tomo nota?
No, todo el mundo te lo Sí. Pero además debo añadir otra cosa. Paco ha intervenido mucho en el léxico de Juncal y en lo que ha dicho, porque hemos hablado muchas veces de esto. Es que, claro, hay muchos... Sí, y hay muchas cosas que son suyas, porque creo que debe reconocerse de eso. Sí. Pero... Y además se lo sabía muy bien, se sabían los diálogos perfectamente. No, estos fueron los sinónimos de miedo y... Sí, que cuando metías una cosa que... Y te enfadabas mucho conmigo, que decías, Paco, no digas ha habido, porque yo aquí puse V, sí, por claro, ejemplo. claro. Porque en eso yo sí soy muy quisquilloso. Sí, claro. Sí. Y con eso Paco se enfadaba mucho y me decía, sí, se enfadaba mucho y me decía, ¿qué más te dará que diga esto que digas esto? Pues no, señor, porque para eso me ha costado a mí mucho trabajo escribir esto. Así, yo no me acuerdo de eso. No te acuerdas porque tú te olvidas de lo que quieres. No, yo creo que en el caso de Paco Raval, o sea, es un actor tan enorme, o sea, con una personalidad y una capacidad de improvisación y una humanidad tan desbordante, que si yo fuera un director le permitiría muchas veces que traicionara mi texto, en bien de la película y en bien de su personaje. Sí, yo creo que claro, Juncal... Eso he hecho yo. Bueno, cuando él aparece es, no sé, digamos que llena absolutamente la pantalla y la gente está enamorada de ese crápula que interpreta a Paco en Juncal. Juncal es Paco Raval, y sin Paco Raval Juncal no existiría. Eso es evidente. No, yo no concibo esta serie con otro actor, incluso con el mejor actor del mundo. No, absolutamente. Eso es una cosa de acuerdo entre los dos. Lo hemos dicho muchas veces. Mira, no me enfadaba. Déjame echar un capote breve a Jaime. Decía Manuel Azaña que, como sabéis, era un perfecto improvisador, en el sentido que cuando hacía sus discursos, grandes discursos, a veces de 1 hora de duración en el Parlamento, dejaba a todo el mundo maravillado por la perfecta construcción de sus frases improvisadas. Y él decía, no, es que las improvisaciones hay que prepararlas perfectamente. Federico, pero es que resulta que casi todo lo que yo digo está todo escrito por Jaime. Lo que pasa es que en los ensayos yo le decía, y si digo aquí, jodido fumeque, lo decía un tío mío, mi tío Paco, el cabrero de mi pueblo, ¿no? El hermano de mi madre, lo tengo que dejar. Y decía Jaime, ¡ay, qué bien! Pero a lo mejor se me ocurrió otra cosa, como me ha pasado con Buñuel, en las 3 películas que he hecho con Buñuel, pues a mí se me ocurrían cosas. Y el tío Luis me decía, Paco, muy bueno. Me decía, Paco, vaya porquería. Y eso es lo mismo que me ha pasado con Jaime, que tenemos una gran compenetración. Entonces... Yo creo que se debe improvisar lo menos posible. Es decir, cuesta mucho trabajo. Hay que trabajar muy duramente en un texto, ensayarlo mucho y luego dejar a la improvisación pues un tanto por ciento que puede ser notable, pero medio nunca... por ciento. Sí, pero también hay una historia de los Álvarez Quintero que es graciosa, que no sé quién, un actor pidió permiso a estos dos, porque siempre como iban juntos, como Paco y tú. Iban juntos, le pidió permiso para decir una morcilla y dijo, ¿a qué es graciosa? Y uno de los dos, o Serafino Joaquín, le contestó, si hubiera sido graciosa se me hubiera ocurrido a mí. Joder, qué terrible. Hay que tener a las 5 de la tarde. Jaime, pero tú no eres un cineasta. Si tú has escrito lo que has escrito ahí en ese guión, tú eres un escritor y creo que has escrito una novela sobre Juncal, ¿no? Sí, porque para mí Juncal ha sido una experiencia tan bonita, tan rica y tan fantástica en todos los terrenos, porque desde que... Realmente lo que pasa es que lo hemos pasado muy bien, hemos sido muy felices rodando Juncal. ¿Por qué no lo hacemos otra vez? También escribiéndolo. Anda, qué recocleo. Porque te mató. Cuando lo pasas bien lo tienes que... Oye, yo cuando estoy a gusto en Jaime, un momento... quisiera, perdona, que yo cuando oigo esta tertulia como en es casa... actor siempre interrumpe. Cuando oyes esta tertulia en casa, ¿qué haces? Digo, ¿por qué habla todo el mundo al tiempo? Sí, he pedido permiso, ¿no? Antes que se me olvide, por el doctor Vila de Sevilla, que se le ha muerto solamente Juncal, y el hombre está muy triste. A mí no se me ha muerto un torero aquí nunca. Doctor Vila, si usted me está escuchando, aquí estoy vivo, usted me salvó la vida. Perdón, un piropo para Juncal desde el lejano Diario de Cádiz, el profesor González Troyano, que muy estudioso y muy agudo del tema, que es un retorno al casticismo olvidado y que de pronto la gente harta de Falcon Crestes y de todas esas cosas dice, hombre, lo que me suena a mí de mi abuelo y de mi padre y de todo eso, ¿no? O sea, es una vuelta al casticismo. Sí, pero yo creo que una... Oye, Jaime, que el lenguaje tan taurino que hay ahí es increíble.
Y a mí me ha emocionado unas escenas tremendamente porque me recordaba al Papa Negro, que eso lo has copiado tú del Papa Negro, porque cuando sale Paco de la Plaza de Toros de Madrid, que ha triunfado el chaval, y sale diciendo, este va a ser una figura de torero en el mundo, y hace así con el dedo, eso lo hacía el Papa Negro, ¿te acuerdas? Sí. Decía, en el mundo esto. Es que tú sabes que esta historia sin el Papa Negro y sin tu hermano Antonio y sin ti, y sin Pepe y sin Juan y sin Manolo no hubiera existido. Yo iría más lejos y diría que sin el pueblo español. Bueno, para mí el pueblo español y el pueblo taurino han sido estos. Es que nosotros somos el pueblo español taurino. Y entonces en Juncal hay una cosa que yo le oí al Papa Negro y que luego está en boca de Juncal, que es decir, el mundo gira en torno a los toros. En torno a los toros, eso los músicos siempre hacen pasodobles. Exactamente. A los toreros. A los toreros. Los arquitectos hacen plazas de toros para los toreros. Los poetas hacen poesías para los toreros. Sí, y las mujeres han nacido para amar a los toreros. Y eso lo decía Papa Negro, y lo decía medio en broma, pero en serio, porque lo decía muy en serio. Y además se le ponía una cara muy seria, y él se lo creía, y además yo no digo que eso pueda ser verdad, porque sería demasiado, pero es bien bonito. Se olvidó decir que era muy bonito una cosa que decía mucho el Papa Negro, que de toros no entendían nadie, nada más que las vacas, decía, y no todas. Es verdad, qué pena no haberlo puesto ahí. Eso Juncal lo hubiera dicho enorme. Si no presumí nunca de que sabéis de toro, que de toro no sabe nadie nada más que las vacas, decía, y no todas. Como nadie sabe de los hombres nada más que las mujeres. Y no todas. Y no todas. Bueno, ya ha salido aquí a relucir un poco de costadillo la única polémica que ha desatado Juncal, que es la polémica sobre su final, sobre la muerte de Juncal en la plaza toreando un toro. Antes de pasar a hablar de esto, yo quería que tú hicieras un breve inciso, Fernando, tú que has nacido en Cádiz, para explicarnos qué diablos pasa ahí, en lo que yo llamo el hoyo de las agujas y otras personas llaman el rincón del sur, en ese triangulito que va de Sevilla a Jerez y de Jerez a Cádiz y de Cádiz otra vez a Sevilla, y no nos vayamos a olvidar de Huelva. Sí, muy bien. Hoy yo a mi Huelva la quiero mucho. Está depositado, creo yo, el mayor sedimento de cultura popular. Es el arco atlántico. Son las dos únicas provincias andaluzas atlánticas, Cádiz y Huelva. Entonces lo que pasa en ese rincón es que, claro, hay una bulla de siglos, hay una historia interminable, está Tarteso ahí abajo. Una bulla digerida. Sí, una bulla asimilada, por supuesto, y sucesiva, ¿no? Entonces, como no se lo coman los coches todo, que puede pasar pasado mañana, que se lo coman los coches todo. Sobre todo con la Expo, ¿no? Sí, no, con la Expo y con todo, en fin, y con el 1.000.000 de coches vendidos el año pasado. Pues hay una especie de solera cultural muy fuerte, ¿no? Si pensamos que el primer folclore autóctono, quizás gaditano, las puelles gaditanas, nombradas por los cronistas y los poetas del siglo I, Marcial, Juvenal, Plinio, Estacio, son cosas muy gordas y que impresionan mucho, ¿no? Y este amuleto, que es de huesos de sesos de corvina, está en las tumbas púnicas, aparece en las tumbas púnicas de la bahía de Cádiz y de Huelva, la calle del puerto, por ejemplo, donde tengo una amiga linda que se llama Encarna, y que va desde para arriba. Entonces todas las tumbas que están apareciendo ahí, que están los bancos y las cajas de ahorro, aparecen los huesecitos. Fernando, no me dirás que eres un ladrón de tumbas como los que hay en Egipto. Puede ser, sí, todos los muy antiguos somos un poco ladrones de tumbas, ¿no? La muerte, plato fuerte de esta tertulia. Bueno, hay gente, yo diría que a mí me ha gustado, porque me parece el final de Juncal paradigmático, como debe de serlo, una historia taurina, y además durante toda la serie yo estaba siempre pensando cómo va Jaime a rematar esto, y decía, pues no hay más manera de rematarlo que matándolo. Pero parece que a la gente no le ha gustado, y no le ha gustado desde una doble perspectiva. Por una parte, porque al morir Juncal nos hemos quedado sin la posibilidad, y muchos críticos se han dolido en banderillas por esto, sin la posibilidad de tener una segunda y tercera y cuarta serie de Juncal. Y en segundo lugar, porque dicen que es un final fácil, que es un final tópico, y que además es falso, porque los toreros retirados no mueren así. Bueno, tenemos aquí a Ángel Luis Bienvenida, que tiene en su familia 2 casos de toreros retirados que han muerto así, de una forma, dicho sea entre comillas, tonta. Me gustaría conocer la opinión de Ángel Luis sobre el final de Juncal, la opinión del crítico de televisión Carlos Boyero, y luego, por supuesto, la de todos los demás. Sí, yo opino, Fernando, que no hay ningún matador de toros retirado que tenga un hijo torero, que porque su hijo esté asustado con un toro y se niega a matarlo, salga él a demostrarle a su hijo que él tiene más valor que él y es más torero que él, y que mate a ese toro, y que ese toro sea después, en conclusión, el que lo mata a él. Es lo que yo
me ha dejado un poco de Juncal, aparte que yo quería el Juncal 2, que ya no lo vemos. Bueno, se puede resucitar, eso hay 1000 recursos, ¿no? Que Jaime conoce perfectamente. Pero se me hace muy cuesta arriba, por lo menos, mi manera de sentir, que yo a un hijo mío le demuestre al público que mi hijo es mucho más medroso de lo que es en realidad. Pero no era casi una obligación del guionista, de Jaime de Armiñán, rematar toda la faena de Juncal con la muerte, porque al fin y al cabo la muerte es lo que está gravitando permanentemente sobre todo el mundo taurino y sobre eso que hemos dado en llamar la España profunda. Sí, se podía, pero existir podía un sabor a muerte ahí, ¿no? Haber muerto de otra manera, porque ese hombre estaba muy enamorado de su hijo y deseando. ¿En la cama? No, un Juncal muerto en la cama, eso hubiera sido sino absurdo, ¿no? en el momento de hacerle el quite a su hijo. Que el toro lo cogiera al hijo y corriera él a hacerle el quite, y entonces en ese momento el toro lo cogiera y lo matara. Eso es lo que yo eso es lo que yo pensaba que iba a suceder, mientras iba viendo la serie. Eso era lo único que... Yo creo que un personaje así tiene que tener un final heroico, ¿no? Claro. Yo no concibo a Juncal, que Juncal a mí me parece un crápula, o sea, y en gran parte de su entrañabilidad es que es un crápula. Es un tío que le recoge un amigo, el limpiabotas, y está a punto de montárselo con la mujer del limpiabotas, con la suegra, con Dios bendito, ¿no? O sea, yo nunca Flores y con Cristina Oye yo ligaría. Sí, yo nunca me fiaría de Juncal, lo querría siempre, ¿no? Pero esa es parte de su encanto, porque es tan asocial, o sea, es tan poco normal, es tan pinturero y tan... Entonces sí, ese final heroico le redime, pero yo creo que igual podía haber muerto pues una noche pasado de copas en una taberna, ¿no? Defendiendo al limpiabota, pero bueno, Jaime de Armiñán tiene razón cuando dice que de él eran los guiones. Yo solo sé que a este hombre le tenía que pasar algo grande y que la gente evidentemente tenía que llorar, ¿no? Se tenía que redimir, ¿no? Hay algo muy noble y muy hermoso. Tú interpretas entonces como una especie de perdón su final. No, es que para mí no necesita perdón. No, perdón, es heroico. Es que a mí el personaje me parece heroico. Alguien que se lo monta toda la vida sin trabajar, sin un duro, y que en un momento determinado es capaz de dormir en la calle, pero con su traje impecable, su sombrero y alisando el suelo, ¿no? Con una clase infinita. Yo creo que Juncal tiene estilo siempre, y como tiene mucho estilo, se merece un final con estilo. Y la muerte, una muerte violenta tratando de salvar a su hijo, ¿no? Yo creo que está a la altura moral del personaje, pero podría haber muerto de muchas formas. Es verdad que la muerte es un poco artificial, es un poco de cartón piedra, pero es el momento en el que ese personaje entra en la leyenda. Entonces hacía falta un poco de cartón piedra. O en el mito. Sí, o en el mito, bueno, llámalo. Yo creo que hubiera entrado de todas formas en el mito de cualquier forma que hubiera muerto, porque el mito es ya la serie, es el personaje, y luego los personajes mueren y resucitan. Yo además estoy muy enfadado con Jaime porque me ha hecho perder una apuesta. Yo tenía mi idea de cómo tenía que morir Juncal. ¿Y cuál era? Estaba convencido de que Jaime de Armiñán no podía pasarse toda la vida, los muchísimos años que le quedan de vida a Paco Raval, haciendo Juncal en televisión continuamente, porque no era humano. Pero yo estaba convencido de que, como bien había dicho Carlos, el pícaro que es Juncal tendría una muerte de pícaro, y la muerte de pícaro que yo le había atribuido era que se liaba efectivamente con la mujer del búfalo, y Búfalo no tenía más remedio que matarlo, eso sí, pidiéndole perdón. Una puñalada en una taberna. Claro, pues que era tampoco está mal visto, tampoco está. ¿Qué es lo que te jugaste en esa apuesta? Jaime, pues no puedo decir, pero lo concibió así. Pero te digo otra cosa, esos recursos que decimos que existen siempre para resucitar, para que Jaime no se sienta a salvo de las ofertas que le pueden hacer. El otro día, en un programa de radio que hacemos con Gallego y Rey, que se llama El Paseillo, por eso me permito citarlo, dijimos, por fastidiar, que en realidad eso era un truco, porque después se ve que todo eso lo ha soñado el búfalo, es decir, que el último capítulo lo ha soñado, que en realidad Juncal vive, y empezaron a llamar a la emisora de radio diciendo que ya lo habían sospechado, que habían visto en Falcon y que seguro que Juncal tenía que continuar. Ya te han dado salida al burel, Jaime, ya sabes cómo arreglar el entuerto. Yo añadiría que hubo un episodio piloto que se pasó hace un año, 2 años. No, 4 años. 4 años, sí. Que a mí me pareció perfecto, vamos. O sea, si solo hubiera existido esto, a mí me hubiera parecido una pequeña obra maestra, ¿no? Entonces, al existir una serie de 7 episodios de Juncal,
No, a mí lo que más me gustó fue aquel episodio. A mí aquello me pareció perfecto y yo lloré mucho y me lo pasé muy bien. ¿Y tu madre, que me has dicho que tu madre ha llorado con esta? Sí, sí, como todas las buenas madres, como toda la gente que tiene corazón se han hinchado a llorar con Juncal. Pero Paco, no solo las madres, yo confieso aquí públicamente que yo no puedo ser muy objetivo en lo de la muerte de Juncal, porque cuando murió Juncal yo ya tenía los ojos vidriados, como el toro igual. Yo estaba más que llorado, ¿no? Jaime, tienes que pedir perdón a todos los que te he hecho llorar. ¿Puedo explicar un poco la muerte? Tú que eres el culpable del asesinato. La muerte de Juncal. Defiéndete. Hay una razón práctica, evidente, que es que Juncal no puede ser eterno. Y creo que generosamente hay que matar a Juncal para no hacer Tiburón 2, ¿no? Ya. Y hay otra razón, que yo creo que la muerte es absolutamente necesaria en el tema taurino. Y a nuestro Antonio, yo le he oído decir dos cosas tremendas. Una referida a sus hijos. El día que, y él te lo contaría a ti, naturalmente, mucho antes que a mí. El día que se retiró, a mí me dijo: yo tengo una frustración terrible, y es que yo he intentado que mis hijos no sean toreros por nada del mundo. Y han hecho han hecho carreras, se han buscado la vida de otra manera, pero para mí ha sido terrible el que no me hayan desobedecido y no hayan sido toreros. Si yo hubiera sido hijo de mis hijos, hubiera sido torero siempre. Y me dijo también muchas veces: la mayor gloria de un torero es morir en la plaza. Muchas veces, ¿eh? Y yo me he acordado de eso haciendo Juncal. Y recuerdo también, porque eso lo he leído, que cuando Juan Belmonte recibió la noticia de la muerte de Joselito, dijo: ahora sí que me ganó la partida. Y eso es verdad en los toros. Y entonces Juncal tiene que morir. Y si los toros ahora tienen la fuerza, la importancia y la raigambre que tienen en este momento, es gracias, y es bien triste y bien terrible decirlo, a que Paquirri y el Gillo han muerto en una plaza de toros. Sí, sí. No serían los toros. Eso añade un peso. Y entonces los toros, Juncal tiene que morir en una plaza de toros. La gente se da cuenta de que es de verdad. Claro, lo que tiene que morir. No hay más remedio. Espectáculo. Y no es un final de cartón piedra ni un final de mentira. Es el final de un torero glorioso, como ha sido el de Manolete, ha sido el de Espartero, ha sido el de José, ha sido el de tantos y tantos toreros que han muerto en una plaza de toros. Y así han ganado su inmortalidad y su gloria. No, Belmonte se suicidó, ¿no? Sí. Pegó un tiro. Pero Belmonte es el que repetía siempre eso de: Joselito me ganó la partida. Me ganó la partida porque murió en una plaza de toros. Y se lo decía, y él tuvo que seguir toreando. Le decía siempre: Juan, a ti lo que te hace falta ahora es morir en una plaza de toros. Se hará lo que se pueda, le dijo Juan Belmonte. Yo creo que fue una muerte heroica también, pero se necesita mucho valor para volarse la cabeza, ¿no? Sí, o sea que... a la caída de la tarde, después de haber cabalgado todo el día, había un probable amor con una rejoneadora colombiana muy joven, Amina Asís, ¿no? Se rumoreó que se había enamorado de una chiquita muy joven. Una rejoneadora colombiana, Amina Asís, y entonces ya él se vio muy mayor, cabalgó todo el día, encendió hasta el delco del cortijo, le dijo hola a los de la cocina y parac, ¿no? Hay un libro precioso de Chávez Nogales que se llama Juan Belmonte, Matador de Toros. Previo a su muerte. Está publicado por Alianza. No, que yo hice Belmonte Juan también. Belmonte, Matador yo hice de Belmonte. Juan Belmonte, Matador de Toros. En la serie que hacía gala, se llama Paisaje. ¿Te gustaría ser Juan Belmonte? No, lo hice ya en Sí, pero una serie. No, yo estoy mayor ya. Sobre todo si, Fernando, a Paco le gustaría hacer ese papel si Juan ligaba con la rejoneadora. Al final no. Me va a tirar de las orejas Asunción, pero en fin. Ángel Luis, sabemos que los toros heredan la sangre, heredan la casta, heredan la lámina, heredan el trapío. ¿Tú crees que los hijos de los toreros heredan también la sangre brava? Sí, también la heredan. Indiscutiblemente. Todas las cosas vienen de raza. Y lo mismo el torero viene de raza que viene el toro de raza. Decíamos antes que la serie Juncal había entrado en la leyenda y quizá uno de los detalles que poco a poco, por sedimentación, empiezan a formar esa leyenda es eso que se cuenta por ahí de que las calles de Sevilla los sábados por la noche se quedaban vacías. ¿Os consta que era así o es eso leyenda? Nos ha llamado el director de ABC, Francisco Jiménez Alemán, del ABC de Sevilla, que nos da un homenaje allí en Sevilla, que van a ir todos los taurinos.
van a ir Espartaco, creo, Miura, Pepe Luis Vázquez, y eso, ¿no? Y me decía este hombre que las calles de Sevilla se quedaban desiertas como en un partido Barcelona-Madrid. Cosa que por cierto, no sé por qué antes de venir a la cosa, me gusta mucho un artículo de Carlos que ha escrito sobre el buitragueño, ¿no? Sí. Sí, yo también lo he leído. Sí. Me gusta mucho. Esa gente privilegiada que no tienen que ser todos los días dioses, ¿no? No se puede ser sublime sin interrupción. Que... Valdano. A propósito, yo quería añadir una cosa, y es que el éxito de Juncal y el grado de comunicación que ha alcanzado con la gente a todos los niveles demuestra que lo de los toros está muy vivo. Y aclaro esto porque al parecer hubo rumores de que las corridas de toros iban a desaparecer de la programación de televisión española. Sí. Entonces a mí me parece una barbaridad. En primer lugar, yo estoy enamorado de eso de perdón, ahora se me ha olvidado, de prohibido prohibir, sí, ¿no? A mí los toros no me apasionan, pero me parece un error tremendo, ¿no? Y un atentado a determinadas libertades el que prohíban la retransmisión de las corridas, no, a mí no, cuando tiene una respuesta popular tan enorme, ¿no? A mí no, porque en el mundo de los niños yo desistí en parte de mi afición porque mi chiquillo Mauro, que tenía entonces 9 años, lo vi que se iba del televisor y se volcaba en su cama a llorar por el toro, ¿no? Y comprendí muchas cosas, es muy fuerte. Bien, pues que pongan las corridas a la hora en que duermen los niños. Pongan a Mauro delante de un toro y verás. Como el boxeo, a las 10 de la noche los niños están durmiendo, ¿no? Eso de Miami, eso que Miami, que disparan y matan. También. Hemos hablado antes del imperio de los sentidos. Lo cortés no quita lo se ha proyectado por televisión. Pues las corridas no sé, pero mira que mano de torero, cosa más bonita. Sí, se los han ha desaparecido. Da gusto verlo. Los bienvenidas. Dinos algo de Pepe Luis Vázquez. Desde tu experiencia, Pepe Luis, que fue el Mozart para mí, como Mozart en la música, Pepe Luis Vázquez, Garcés. Pero ¿cómo un antitaurino puede decir eso que estás diciendo? Yo nunca he oído a un antitaurino que exprese de forma tan eso te demuestra que no es antitaurino. Claro que no lo es. Bueno, yo estoy hablando, yo lo veía hace un rato. Música del toreo completa, Pepe Luis. Yo creo que Fernando quiere un programa en televisión. Aunque sea de toros. Cuéntanos tú, Pepe Luis Vázquez. El padre, claro. No, cuéntalo tú. Tu experiencia, no. Tú te has paseado a su lado en las arenas. Yo no. Lo de Pepe Luis ha sido un caso único en la historia del toreo. ¿Ves tú? Ha sido el torero de los demás artes que he visto yo en mi vida. Ole, te oiga. Con un gusto toreando. A lo mejor 10 muletazos. ¿Pero no era mejor Antonio? Eran muy semejantes. Era eso. Era muy semejante. Pero tenía mucha más hondura, eso. y más verdad Antonio. Sí, pero sin embargo, siendo un gran torero Pepe Luis. Y Pepe Luis tenía más gracia que Antonio. Además se querían mucho. No, Antonio tenía gracia, tenía mucha gracia. Antonio tenía más hondura, pero se querían mucho, creo. Pepe Luis tenía más gracia Pepe Luis que Antonio. Yo quería decirle a Antonio Fernando, muchas veces era un torero tan puro, tan auténtico, tan verdadero, que resultaba un poco asosado. No, por eso. Sí, hombre, que sí. Antonio, no, Antonio está muy mal muchas veces. Te lo digo yo, que he sido el partidario más grande que ha tenido Antonio en su vida. El más grande ha sido Juncal. A ver, Carlos Bollero quería decirle algo a Fernando. Respecto a la sensibilidad de los niños y a los posibles ataques que puedan sufrir por los toros, que la televisión no solo la ven los niños, sino que la vemos los adultos, ¿no? Y también tenemos nuestra sensibilidad. Incluso a los niños, cierta publicidad, ciertos informativos, ciertas mentiras que se repiten continuamente en la televisión, pues yo creo que también pueden destrozar su sensibilidad, y la mía evidentemente la destrozan. Entonces yo no entiendo que haya que prohibir el toreo, o el boxeo, o el cine pornográfico, o de acuerdo a partir de unas horas, ¿no? Si nos atenemos a esos niños que hay que cuidar tanto, ¿no? Pero nos tienen que cuidar a los adultos también. El cine pornográfico, me parece todo eso muy bueno. Sí, a mí me parece... yo entiendo que eso no se ve a las 5 de la tarde. Los he llevado a ver a Sevillita. Pero es que los niños a las 5 de la tarde se pueden tragar también un montón de mentiras que les recita un locutor. Yo llevé a mis nietos a ver a Sevillita. Aparte que basta que se lo prohíbas para que... El torerito que empieza, ¿no? Que yo le doy la entrada en Juncal. Y toreo ahí en Cereceda, cerca, camino de Navacerrada. Y llevé a mis nietos y quedaron deslumbrados. Y era claro. Papá, y Sevillita, abuelo, y Sevillita, una admiración y un cariño. Y le gustó mucho el espectáculo, la luz, el color, la gente, la valentía de ese muchacho, la nobleza del toro. Todo eso le gustó.
Y si le paso una película de pornografía, quedan encantados. Encantados, ¿verdad? Es que a lo que más les gusta en el mundo es el sexo y la Me he violencia. quitado el tabaco bueno y me consuelo. A mí lo que me molesta de los toros en televisión es que generalmente cuando se retransmite una corrida se falsea la corrida. Porque los toros son una totalidad. El primer plano falsea la corrida. Y no digamos cuando ponen la cámara No al ralentí, falsea, que sino va, lo del templo y todo esto. Destroza el ritmo que es fundamental para ver las faenas. Lo No, malo, pero la perfección de la cuando están visión bien del retransmitidas, muletazo, no. la televisión añade mucho, no es yo he por visto- hacer yo he la visto pelota, corridas. porque no No, esté no, aquí. perdona, Si yo tú he visto filmas- corridas en directo y luego las Es veo bonito, es bonito. en vídeo y es que Se no ve tiene nada que el ver. cuerno, se ve Aunque el estén bien hierro, hechas, se ve tienen el- su mérito, pero no es lo mismo. Está muy bien. Pero se nos está yendo el programa casi como el espíritu Una de cosa Juncal. tremenda, la digo en contra mía, que ahora soy antitaurino. ¿Sabéis que un defensor, en cierto modo, de la fiesta fue Rousseau? El gran filósofo suizo humanista Rousseau, de pronto dice: tengo entendido que una de las mayores virtudes de la nación española son las fiestas de toros por el temple y la dureza de espíritu que ha improntado en su gente. Gracias a la Rousseau. corrida de toros, el ¿Dónde toro de viene? Lidia existe, si no se estaría eliminado. Hombre, claro que me lo creo. Era un ¿Dónde liberal. viene eso, Fernando? ¿En una Sí, carta? en las obras completas de Rousseau, una Si no defensa existiesen los toros, del el toro de toreo, Lidia ¿no? se hubiese comido y habría desaparecido, habría desaparecido. Bueno, eso por supuesto. Gracias a la corrida de toros existe el toro bravo. y el toro Claro, de si Lidia. ese es el principal argumento en su defensa. nos ¿no? lo habríamos Y comido. Juncal decía con mucha razón que a él, sacándole de Rilke y Qué del farsón, Cosío, ¿no? pues que no se ve nada. Porque Rilke también tiene una poesía preciosa sobre los toros. Y eso que no fue nunca. Dedicada a Paquiro. Bueno, eso, claro. De Chiclana de la Frontera, un gaditano como la Copa Pino. Tú eres el invitado. ¿Ibas a decir algo? ¿Qué era? No, que va, todo lo contrario. Ah, no ibas a decir nada. No, porque luego me riñe Jaime y dice que hablas al mismo tiempo. No, que al final voy a decir un poema de Miguel Hernández. Pues dilo ya porque se está terminando casi el programa, empieza. Como el toro he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado. Anda. Y del rostro del beso enamorado, Toma. como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo. La lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sororo. Ole. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada. Como el toro burlado. Como el toro. Así debería. Este es el final de este programa y parece ser que El no se mejor nos ha soneto dado- taurino es de Rafael Alberti, no da tiempo. ¿Lo sabes también de memoria? Sí, pero no da tiempo. Dilo. Es de Sánchez Mejías, de Rafael. Dice: antes de cero estar en el bramillo y la entraña vacuna con emoción, por el aire que mi cuerpo descorona,